entregaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, mi pecho recostando, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorar, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme cada día, empezar de nuevo. Hoy esta historia debe continuar, pues aunque pasan los años, tu amor está intacto. Todo lo que quiero, todo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, mi pecho recostando, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorar, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme cada día, empezar de nuevo. Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, mi pecho recostando, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorar, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme cada día, empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, mi pecho recostando, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorar, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme cada día, empezar de nuevo. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy, domingo 14 de marzo de 2021, es el día para alabar al Señor. En su palabra nos dice el Señor que este es el día que Él hizo para que le alabemos y le glorifiquemos y nos gocemos en Él. Y para dar inicio, hermanos, les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor. Gracias, Padre, porque en tus manos estamos. No se te escapa nada, Señor, de nuestras vidas, porque tú tienes control de cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y en esta hora, Señor, queremos ponernos a cuentas delante de ti. Queremos presentarnos sin nada que estorbe nuestra comunión contigo. Y te pedimos, Señor, que examines nuestra mente, nuestro corazón, y si hay algo en nuestras vidas que no sea de tu agrado o que te hayamos ofendido, perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado como hijos. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado como iglesia. En esta hora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a nuestras vidas por medio de las alabanzas, por medio de la predicación y de lo que se tiene preparado en este día, Señor. Te rogamos tus bendiciones en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que busquen en sus Biblias el Salmo 150. Es un salmo muy hermoso que nos invita a la adoración, a la alabanza para con Él. Voy a leer para ustedes el salmo. Dice así: Alabad a Dios en su santuario,
Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle en todo tiempo. En todo tiempo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Hermanos, puedes decir, hermano, pero yo ahorita no tengo aquí a la mano la guitarra o el violín o mi pandero. No te preocupes, hermano. Dios conoce tu corazón y Él sabe que tú le quieres alabar. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu mente, utiliza las manos, utiliza tu boca y alabemos al Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven,
de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, amigos y familia que nos acompañan en esta mañana. Y estamos con agradecimiento al Señor porque Él es bueno. Dice su palabra que porque para siempre es su misericordia, y de ello pues damos nosotros testimonio. Así que sean todos bienvenidos. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15, para darle lectura a la palabra de Dios de los versos 1 al verso 17. Repito, Juan capítulo 15, del verso 1 al verso
y 17. Si ya lo tienen ahí, les invito a que por favor me acompañen para darle lectura a esta palabra de nuestro Dios. Esta es una porción que ya conocemos, hermanos, pero que tiene mucha enseñanza en este tiempo. Así que iniciemos. Y la palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sí llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a inclinar los rostros y vamos a tener una palabra de oración para pedir a Dios sabiduría. Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia para implorar tu ayuda, tu dirección. Te imploro, Padre Dios, particularmente que en mí limpies, Padre, cualquier clase de maldad y permite, Padre Dios, que tu Espíritu Santo toque mis labios, mi Dios, para que tu palabra sea la única que llegue al corazón de tu pueblo y de las familias aquí representadas. Prepara también el corazón de todos aquellos que nos están acompañando en este tiempo, para que la enseñanza, Padre, que tú nos dejaste aquí en tu palabra, la podamos tomar, Padre, y sobre todo la podamos practicar para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Lo suplicamos en humildad, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y bueno, el título de la predicación se llama La reproducción espiritual. Y bueno, el fondo histórico es que nos habla acerca de los cultivos de vides o viñas que eran muy comunes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Valles como el de Escol eran famosos por sus grandes fructíferos viñedos. La parra de uvas fue usada como símbolo de prosperidad y paz. Muchas veces era el símbolo del pueblo de Dios. Recordamos brevemente que una vid pues es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas tiernas y largas, flexibles y nudosas, que brotan de la planta. Tiene hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos. Echa flores verdosas en racimos que se transforman en uvas. El fruto de la vid es pues la uva. Así que seguramente si ustedes alguna ocasión han tenido oportunidad de estar en un viñedo, creo que pueden entender un poquito más todo el proceso de lo que implica pues
en los viñedos, ¿verdad? Las parras y hasta llegar al proceso de las uvas. Es muy interesante y si aún no han tenido oportunidad, les invito a que en la primera oportunidad lo hagan porque es un proceso donde hay mucha enseñanza. Así que en esta enseñanza que hemos comentado acerca de Juan 15, del 1 al 17, pues podemos mencionarlo, que podemos dividirlo en dos secciones. Los primeros versículos del 1 al 10 nos hablan acerca de la naturaleza productiva del creyente y los versículos 11 al 17 nos hablan acerca del mayor mandamiento. Esa es la estructura de nuestra predicación en esta mañana. Así que iniciemos, hermanos, y yo les invito a que pues, nos acompañen en esta aventura de enseñanza, porque es una enseñanza que fue compartida por nuestro Señor Jesucristo en aquella noche, en aquella última noche en que Él estuvo con sus discípulos y que compartió inclusive la cena con ellos. Así que la palabra de Dios dice así: Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Reitero, los eventos aquí resaltados suceden la misma noche de la última cena y en ella Jesús había tomado el fruto de la vid como símbolo del nuevo pacto. Fue un tiempo muy especial porque sus discípulos ya habían entendido que Jesús se iba a ir y ellos estaban angustiados. He ahí la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo les vierte esta hermosa enseñanza. Y bueno, sigamos hablando un poquito del significado bíblico de la vid. Se dice que en el Antiguo Testamento la vid representa al pueblo de Israel. Y esto lo pueden ver ustedes ahí en el Salmo número 80, en el versículo 8 y 9. Léalo, es muy interesante. Donde se menciona que Israel es amado y protegido por el Señor, pero por su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia continua, lamentablemente se convirtió en una vid salvaje que solo producía uvas amargas. Y esto lo podemos leer también ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en los primeros 7 versículos. Yo les invito a que posteriormente lo hagan porque nos habla acerca de los contrastes de cuando la vid permanece en donde debe estar y cuando la vid simplemente pues crece de manera silvestre por ahí en el cerro. Así que una vid requiere de 3 cosas. En primer lugar, requiere de un labrador que la cuide. En segundo lugar, requiere que el labrador la pode. Y en tercer lugar, requiere de ramas que produzcan frutos y más frutos. Así que consideremos esos 3 puntos. También es importante mencionar que en toda viña es necesario que haya una persona que la cuide, que la limpie, que la riegue y que la vigile en un proceso constante. Y bueno, esa persona, ¿verdad?, es el labrador o el viñador en este caso. Es el proceso natural que se hace en cualquier viñedo. Y bueno, esto pues nos sigue compartiendo mucha enseñanza porque en el caso nuestro como creyentes pues tenemos que tener la dependencia también de nuestro labrador, que en este caso es nuestro Dios. Así que cada año el labrador tiene que limpiar ese suelo donde se encuentran las plantas. Tiene que ver la condición de las plantas, recortar el exceso de hojas, podar las ramas para que los pámpanos o renuevos puedan crecer vigorosos y producir una muy buena cosecha. Pero también se requiere quitar las ramas secas que luego son echadas al fuego y son quemadas. A veces es necesario recortar las plantas hasta el mismo tronco de la mata, es decir, hasta la parte de abajo, para que los renuevos surjan con más vigor y produzcan una cosecha muy abundante. En esta alegoría
Jesús se describe, como la vid verdadera. Y los que han llegado a ser sus discípulos, es decir, los pámpanos o las ramas, pues nos convertimos en ese elemento importante que forma parte de la vid. Así que al permanecer unidos a Cristo como la fuente de la vida, pues es entonces que se da el fruto. Así que Dios espera que todos los creyentes en Él podamos dar fruto. Versículo 2 dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sigue hablando, dice: todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Los pámpanos o ramas son de la misma naturaleza que la planta y tienen una sola vida y un mismo espíritu en ella. Y de aquí también surgen 3 enseñanzas muy importantes. En primer lugar, la consagración o la total consagración. Así como las ramas viven solo para producir frutos, así nosotros debemos de vivir para producir frutos espirituales. En segundo lugar, debemos de tener una dependencia absoluta. Así como las ramas de las cuales hemos estado hablando, pues dependen para su subsistencia del alimento de la vid que las suministra, así debe ser nuestra dependencia en Cristo. Y para ejemplificarlo pues mucho mejor, pues quizá usted ahí en casa tiene alguna plantita, tiene algún arbolito, y usted tiene claramente entendido que esas hojitas tan bonitas que se ven y tan verdes que están, pues están ahí adheridas al tronco, a la vid. Y seguramente cuando usted riega sus plantitas, pues lo hace en la parte de abajo. ¿Y cómo es posible que el agua suba hasta donde están las hojas? ¿Y cómo es posible que esas hojas estén verdes? Y la razón es porque están unidas a la vid. Y eso es lo que Dios también anhela de su pueblo, de ustedes y de mí. Y en tercer lugar también, pues se requiere de una confianza absoluta en cualquier circunstancia. Es decir, que siempre tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que como las ramas, pues están adheridas, ¿verdad? Y dependen de la vid para poder recibir incluso esa salud física. Así debemos de someternos nosotros también y depender totalmente de Dios. En este mismo versículo, pues nuestro Señor Jesucristo es muy claro y habla acerca de 2 categorías de pámpanos o de ramas. Y yo sé, como ya lo mencioné, esto no es nuevo, pero es importante que hoy en este día domingo lo tengamos claro para que entonces el cambio de vida que Dios quiere producir a través de su Espíritu Santo en sus vidas y en mi vida se pueda realizar. En primer lugar, Jesús habla acerca de los frutos, de los pámpanos infructuosos. Es decir, los pámpanos que dejan de dar fruto son los que ya no tienen en sí la vida que viene de la fe permanente en Cristo y del amor por Él. Y aquí me detengo para decir que esto es triste, porque también lo vuelvo a referenciar. Cuando usted ha tenido ahí esa plantita en casa muchas veces, y usted no me dejará mentir, ¿verdad? Agarra por ahí unas tijeritas y empieza a quitar esas hojas secas de su planta, de su árbol, porque usted sabe que ya están muertos. Y finalmente esas hojas van a dar a la basura, ¿verdad? Y así lo dice la palabra del Señor, que los pámpanos que ya están secos, pues son separados también. Y hay una palabra muy fuerte en Mateo 3:10, donde dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Obviamente el deseo de Dios no es ese, pero sí nos advierte para que tengamos cuidado y entonces podamos vivir la vida en la dependencia ahí junto a la vid. En el contraste nos habla acerca de las ramas, ¿verdad? Que son fructíferas. Es decir,
Las ramas o los pámpanos que dan fruto son los que tienen la vida debida a su fe permanente en Cristo y en su amor por Cristo. Por eso el Padre a veces tiene que hacer procesos inclusive dolorosos, aún en aquellos que son buenos pámpanos o buenas ramas. El Padre poda las ramas, los pámpanos, a fin de que puedan dar más frutos. Es decir, Él quita de nuestras vidas, o de ellos en este caso, cualquier cosa que los desvíe o impida que ellos entren a la corriente de la vida que fluye en Cristo. En otras palabras, ustedes seguramente han vivido cosas a veces complicadas y son cosas que a veces no entienden y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Si aparentemente yo te estoy sirviendo, yo te estoy siguiendo y parece ser que hay cosas que me limitan. Pero así es, hermanos. Muchas veces Dios sabe que son cosas que nos pueden hacer daño y Dios hace un alto. Y muchas cosas, hay cosas que desprende de nuestras vidas. Pero debemos tener claro que es para beneficio de todos y cada uno de nosotros, porque lo que está sucediendo en el proceso es que Dios nos está podando para hacer mejor pámpanos, para hacer mejores ramas. Y entonces el fruto que Él ya ha determinado que florezca en nosotros se pueda dar, porque ese es el propósito que Dios ha establecido. El fruto es la calidad del carácter del creyente que da gloria a Dios mediante la vida y el testimonio. Y esto nos hace recordar algunas porciones de la palabra del Señor que voy a mencionar para que usted posteriormente las pueda leer, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí la palabra de Dios nos recuerda a todos y cada uno de nosotros que Cristo ya nos libertó del pecado. ¿Cómo? A través de esa sangre que fue derramada ahí en esa cruz. Fue lo que hizo. Pero también Él nos convirtió en siervos. Y lo que sigue, el anhelo que sigue de Dios, es que seamos fructíferos. Sí, todos y cada uno de ustedes y de mí. Puede ser que pues tengamos poco tiempo en el andar en Cristo, pero esa no es ninguna limitante. Es el mismo propósito que Dios tiene para ustedes, porque Dios anhela que más y más personas lleguen a los pies de Cristo. El Señor también nos dice que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Y también recordemos que Gálatas 5:22 y 23 nos recuerda, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu, yo sé que ustedes lo saben, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Pero yo quiero retarlos, hermanos, más allá de tenerlos en la mente, que los bajemos al corazón para que los podamos practicar. Porque si analizamos cuántos de estos elementos que forman parte del fruto lo estamos practicando, quizá lamentablemente estamos con uno o con dos. Hoy más que nunca hay necesidad de que nuestras vidas sean gobernadas totalmente por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Mateo 7:20 también nos dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que demos frutos abundantes, preciosos, para que otros conozcan y vean a Cristo a través de sus vidas y de mi vida. Versículo 3 dice así: ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios, ya estamos limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que os he hablado. Y esto es también algo muy valioso que debemos de considerar. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de los pecados, pero a Dios le plació enviar a su Hijo amado Jesucristo para que a través de Él
nuestros pecados sean limpiados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. La gracia de Dios ha sido tan grande por la palabra que ha hablado Jesús, que sus discípulos han sido limpiados. De esta manera, el paso inicial de la salvación irá en aumento, pues cada vez más el creyente deberá ser santificado por medio de la limpieza en la medida que es sometido. Dios anhela esa limpieza, pero yo te invito a que tú consideres que tú eres una persona limpia desde aquel momento en que tú le pediste perdón a Dios por tus pecados. Y esto nos hace recordar una vez más lo que la palabra del Señor dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para limpiarnos de toda maldad. Así que tengamos esa convicción para entonces dejarnos guiar una vez más por el Señor. Versículo 4, Jesús una vez más nos invita a permanecer, dice, en mí y yo en vosotros, como el pámpano, es decir, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Después de que uno cree en Cristo Jesús y de que es perdonado, recordemos que recibimos la vida eterna. Y no solamente eso, sino también el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y esto me hace recordar aquella cita que compartíamos hace 15 días de Efesios capítulo 3 y en especial el versículo 16, donde la palabra de Dios dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su espíritu. Una vez que recibimos ese poder, nosotros debemos de aceptar nuestra responsabilidad en ese regalo precioso que es la salvación. Y entonces nuestra tarea debe ser permanecer en Cristo cada día. Cada día. A continuación, pues revisaremos 4 condiciones por las cuales los creyentes debemos de permanecer en Cristo. En primer lugar, debemos de guardar la palabra de Dios de manera continua. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Cada día tenemos que tener esa comunión con el Señor. Pero también esas enseñanzas que ya hemos adquirido a lo largo de muchos años, tenemos que someterlas a la práctica. Porque la palabra del Señor nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es tiempo de que practiquemos la palabra del Señor. En segundo lugar, debemos mantener el hábito de la comunión cercana y constante con Cristo para obtener de Él la fortaleza. Debemos de mantener el hábito de la comunión cercana y constante con Cristo para obtener de Él la fortaleza. Y esto me hizo recordar en este momento, hermanos, algo que me pasó en la semana. Al estar preparando, pues, una clase de consejería para matrimonios, la lección que nos tocaba revisar hablaba acerca de la comunicación y esa comunión con el Señor. Entonces, al estar leyendo, hablaba acerca de 5 tipos de comunicación, 5 niveles para ser más exacto. Y a grandes rasgos les comparto que mencionaba que el nivel 5 era como ese nivel donde no hay una comunión, una comunicación muy abierta. Y el 4, pues como que se va abriendo un poquito más la comunicación. En el 3 un poquito más, en el 2 más, y en el 1 hay una comunicación muy abierta. Y nos llevaba a reflexionar qué tan abierta es la comunicación con el esposo o con la esposa. Pero lo que más me llamó la atención es que enseguida hacía una pregunta el escritor
y decía así. En esta escala menciona cómo es tu comunión con Dios. Y eso es muy importante porque a veces sí somos creyentes, sabemos que Dios existe, pero a veces lamentablemente nuestra comunicación y nuestra comunión con Él pues está muy cerrada. Le decimos lo necesario, le decimos gracias porque amanecí, gracias por el desayuno, gracias por la comida, gracias por la cena, pero no nos abrimos más con Él y no le decimos realmente cómo nos sentimos, qué deseamos, cómo queremos servirle. Esto nos tiene que mover a buscar cada día que la comunicación sea más abierta con el Señor, porque al final de esta enseñanza que estamos viendo en esta mañana nos va a llevar al nivel de ser como un amigo de Jesús, donde hay una comunicación muy abierta. Pero bueno, continuemos. En tercer lugar, debemos de obedecer sus mandamientos y permanecer en su amor. Y en cuarto lugar, debemos mantener la vida limpia mediante la palabra y resistir todo pecado y someternos a la dirección del Espíritu Santo. Recuerden que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tenemos que hacerle resistencia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Con el sometimiento a todos los mandamientos y preceptos del Señor. Versículo 5 dice así. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, el crecimiento espiritual es comparado con un pámpano en la vid. En primer lugar, dar fruto, escúchenlo bien, dar fruto es nuestra vocación como cristianos. No es una opción, tiene que ser una realidad. En segundo lugar, dar fruto es prueba de que somos sus discípulos. Y eso también es muy importante. Por eso lo quiero repetir. Dar fruto es prueba de que somos sus discípulos. Y esto nos confronta para revisar si realmente cómo está nuestra producción espiritual. ¿A cuántas personas hemos compartido en la palabra de Dios? Ya no hablemos de años hacia atrás. Ya hoy estamos a 14 de marzo. Ya vamos en el tercer mes. ¿A cuántas personas les hemos hablado de Cristo? ¿A cuántas personas les estamos discipulando? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuántas? Y quizá a lo mejor ahí estamos fallando. Hermanos, esto no es un regaño. Esto es una motivación para que ustedes y yo nos unamos y consagremos nuestras vidas para que entonces podamos dar reflejo y podamos dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas como sus discípulos. Versículo 6 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, la permanencia en Cristo implica algunos privilegios. Uno de ellos es que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Pero antes de este nuevo privilegio, el Señor ha elegido algo más. El permanecer en Cristo implica que su palabra permanece en nosotros. Es decir, que se hace necesario tener una dinámica de vida que gire en torno a la obediencia y motivaciones que vienen únicamente de la palabra de Dios. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. El secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo, puesto que cuanto más cerca uno vive de Cristo mediante la meditación y el estudio de la palabra de Dios, tanto más estará de acuerdo
o estarán de acuerdo nuestras oraciones con la naturaleza y las palabras de Cristo, y por consiguiente, tanto más eficaz serán nuestras oraciones. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, dice la palabra, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así que mis discípulos. Eso es el anhelo de Jesús, que no solamente seamos creyentes, sino que seamos discípulos todos y cada uno de nosotros. Es por eso que Jesús hace énfasis al tema de mucho fruto, ya que al llevar mucho fruto, la gloria del Padre se hace visible en los seguidores de Jesús, en los que permanecen en Cristo Jesús. Y esta gloria visible en el creyente le convierte en ese discípulo de Jesús. El Señor desea una vez más recalcar el asunto del seguimiento como permanencia en Él. Y esto no es un asunto de una simple declaración, sino que debe reflejar una vida transformada día tras día. Así de que es una invitación, hermanos, a considerar en esta mañana. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nuevamente dice: permanecer en mi amor. Versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estos versículos nos hablan acerca de cómo Dios ha amado a todos y cada uno de nosotros, pero no solamente esto, sino que también pues demostró en todo momento el amor para con Jesús, pero también ese amor es para nosotros, ¿verdad? Los que estamos en esta mañana escuchando esta predicación, pero aún si tú eres una persona que nos acompañas por primera, segunda o tercera ocasión, o las veces que sean, quiero reiterarte que Dios te ama. Y bueno, ahora vamos a continuar con los versículos 11 al 17, que es la segunda sección donde nos hablan acerca ya del mayor mandamiento. Y por eso dice el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿en dónde? En vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, lo dicho en todo lo que hemos leído anteriormente tiene como propósito que los discípulos de Jesús tengan un gozo completo que se encuentra solo en la plenitud de la presencia de Jesús. El anhelo de Dios no es vernos tristeando, no, para nada. El anhelo de Dios es que vivamos con gozo, pero ese gozo se encuentra en la plenitud de esa comunión con Jesús, y es el reto en este día. Versículo 12: este es mi mandamiento, que dice la palabra del Señor, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿De qué manera? ¿De qué manera Jesús te demostró su amor? Entregando su vida en una cruz. Y en ese mismo nivel el Señor nos quiere retar a ustedes y a mí, iglesia del buen pastor, amarnos más y más y más, no de acuerdo como nosotros pensamos que es el amor, sino al nivel de cómo Cristo Jesús nos amó a todos y cada uno de nosotros. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Es decir, Jesús retoma el tema del nuevo mandamiento. Ahora sus discípulos pueden entenderlo mucho mejor, además de que se hayan mejor equipados para poner todo esto en práctica. Solamente cuando permanecemos en la palabra del Señor y en su amor, entonces podremos amar a los demás. Repito, solamente cuando permanecemos en su palabra y en su amor, entonces tendremos la capacidad para amar a los demás. ¿Cuántas veces nos ha tocado que pues sí, nos saludamos, sí, tratamos de apoyarnos, pero a veces hay alguien que por X o Y, por un malentendido, a lo mejor nos cuesta trabajo aceptarlo y no sabemos cómo hacerlo? Pues en esta mañana la palabra de Dios nos está invitando a que
lo hagamos como permaneciendo y obedeciendo todas y cada una de sus enseñanzas. Es por eso que podremos amar a los demás solamente de esta manera. Y desde esta nueva perspectiva, Jesús nos desafía a amar a todos, no solamente a uno, sino a todos. Pero esto de amar no es una simple declaración, sino que se debe concretizar al estar comprometidos a dar la vida por otros, como yo os he amado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y quisiera preguntarle, ¿usted quiere ser amigo de Jesús? Seguramente me va a decir que sí. Entonces, obedezcamos sus mandamientos. Versículo 15. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, además de disfrutar del gozo del Señor, ahora podemos disfrutar de su amistad. Esta relación de amistad se halla circunscrita a la obediencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Se ejemplifica con el contraste que hay en la relación con un esclavo y la relación con un amigo. En la primera relación, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora el Maestro, es decir, Jesús, introduce a sus seguidores, a sus discípulos, una relación de amistad, basándose en todas las cosas que él oyó de su Padre, pero que ahora ya conocen quienes permanecen en él. Así que las bendiciones van cada vez más y más en aumento. Ahora, como seguidores de Jesús, podemos conocer las cosas de nuestro Padre Celestial en virtud del papel revelador que cumple el Verbo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y esto también nos tiene que motivar, porque tenemos la bendición de tener toda la revelación de la palabra del Señor en la Biblia. Yo les invito a que la abramos, que la escudriñemos para que el Señor siga hablando en nuestras vidas y entonces nuestras vidas sigan siendo transformadas cada día. Versículo 16. Dice Jesús muy claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué más? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y esto nuevamente nos tiene que llevar a la conciencia que ni ustedes ni yo fuimos capaces de buscar a Dios, pero Él de alguna manera se ocupó y siempre estuvo tocando a la puerta de nuestras vidas. Y puede ser que algunos de nosotros de inmediato abrimos la puerta del corazón, quizá otros fuimos un poco más necios y tardamos 5, 10, 15 años, pero Dios te eligió a ti con ese propósito, para que llevemos fruto y el fruto permanezca. Así que a todos los creyentes se les ha escogido del mundo, ¿para qué? Para dar fruto, y esa fructificación se refiere pues a todas las virtudes espirituales que se generan a través del Espíritu Santo. Dios anhela también que cada uno de nosotros pues realicemos un evangelismo personal, es decir, en el trabajo en pro de la conversión de otros para Cristo, porque la palabra de Dios así dice ahí en Juan 4:36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. En otras palabras, para que no lo olvide, somos campesinos, somos labradores espirituales. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que Él anhela en las vidas de ustedes y en mi vida. Con el versículo 17 terminamos. Dice así la palabra: esto os mando que os améis unos a otros. Creo que en la medida que de verdad practiquemos esto, nuestra vida
va a ser transformada. Y no solamente tu vida y mi vida, sino la vida de los tuyos, de tu familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación, hermanos. Porque el amor tiene un poder transformador de vidas a través de la presencia de Cristo. Así que ya para concluir, quiero decirles que hacer esto que les he compartido, pues no es fácil. A veces cuesta trabajo, ¿verdad? Porque cuando el creyente vive de acuerdo con los valores que predica de Jesús, pues es lógico y natural que tenga complicaciones en su diario vivir, pues por los valores que el mundo tiene, que son diferentes a los nuestros. Entonces muchas veces nos encontramos con ese reto y resulta difícil, pero no imposible. Segunda conclusión, la esencia del creyente es llevar fruto. Es decir, debe producir frutos de acuerdo con lo que él es. El no producir frutos es señal de enfermedad o de alguna clase de problema que debe solucionarse por medio de una limpieza que solamente Cristo Jesús puede dar. Tercera conclusión, el mayor mandamiento que los seguidores de Jesús debemos de cumplir es el de amarnos unos a otros. Así que si usted tiene oportunidad de acercarse con Él para hacerle bien, hágalo, hermanos. Hagamos ese esfuerzo y verán cómo nuestras vidas van a ser muy bendecidas. Así que recordemos, ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, pero al ser receptores de esta gracia del Señor, estamos comprometidos a llevar una vida fructífera con frutos espirituales para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios, en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que ha hablado a todos y cada uno de nosotros. Y Padre Dios, sé que el anhelo tuyo es que en esta mañana cada creyente pueda hacer un análisis de cómo está su vida y cómo está pues su producción espiritual, Padre Santo. Y quizá tenemos que aceptarlo, quizá nos hemos equivocado, quizá te hemos fallado, mi Señor, y nos hemos acostumbrado simplemente a recibir, Padre, la bendición, pero no hemos dejado, Padre Santo, que la bendición también llegue a otros a través de todos y cada uno de nosotros. Yo te imploro, Padre Dios, que tu Espíritu Santo hable a nosotros en este momento en lo particular, que no pensemos en alguien más, sino en nosotros mismos, y que hagamos ese chequeo espiritual en este momento para revisar, Padre Santo, si nuestra vida está siendo fructífera. Si es así, gloria a tu nombre. Y si es así, síguenos podando, Padre Dios, para llevar más y más fruto. Pero si fuera el caso contrario, Padre Dios, hoy estamos reconociendo que quizá el no hacerlo es señal de que hay una enfermedad espiritual en nosotros. Y queremos suplicar, Padre Santo, que tú nos limpies. Quizá pueda ser algo que duela, pero sabemos también, Padre Santo, que eso traerá una bendición muy grande a nosotros y a otros, y tu nombre será glorificado. Así que, amados hermanos, amigos, si usted ha sentido esta necesidad de tener esta oración delante del Señor, hágala. Él está ahí con usted. Él sabe lo que hay en su corazón. Y yo le invito a que se comprometa, que no se quede nada más con la enseñanza, sino que se comprometa con el Señor para que su vida lleve fruto y más fruto y más fruto para la gloria de Dios. Padre Santo, tú estás escuchando estas oraciones y ponemos en tus manos divinas, Padre, la vida de todos y cada uno de nosotros. Ístanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo para vivir vidas apartadas del pecado y dejar que el labrador que eres tú siga haciendo la obra preciosa en nuestras vidas. Lo suplico en humildad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga. Bonita semana.
Bien, hermanos, pues llegó el tiempo de ofrendar a nuestro Dios con los diezmos y con las ofrendas. Si me ayudas buscando en tu Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, hermano, si ahorita tú vas a ofrendar o tú vas a diezmar, hazlo para el Señor. No seamos como los fariseos que anunciaban lo que iban a dar. Que nadie sepa lo que tú das de corazón, porque el Señor ve tu corazón y conoce la integridad que hay en él. Así que, hermano, yo te invito a que lo que vayas a dar, lo que vayas a ofrendar, no lo anuncies. El Señor sabe. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, te seguimos alabando y te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas que van a ser depositadas en el alfolí. Te rogamos, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada hermano que ha dispuesto en su corazón el obedecerte con los diezmos o con su ofrenda. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo la fuente de trabajo de donde provienen estos recursos. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles con la pandemia, pero sabemos, Señor, que para ti no hay nada difícil y tú nos has provisto. Estamos prácticamente un año, Señor, que como México, como nación, como pueblo, pues el gobierno nos mandó a cuarentena. Y, Señor, en este tiempo hemos visto tu provisión, hemos visto tu cuidado y te damos gracias porque no ha faltado el alimento en nuestros hogares, porque tú tienes cuidado, Señor, de las aves o de los lirios del campo. ¿Cuánto más no tendrás cuidado de nosotros, tus hijos? Y te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que estos diezmos y estas ofrendas que van a ser levantadas sean utilizadas sabiamente para el extendimiento de tu reino. Te damos gracias y te suplicamos tus bendiciones en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a dar tiempo a los anuncios. Si bien sabemos, nuestra hermana Patti, la secretaria del templo, nos hace favor de mandarnos cada semana por WhatsApp los anuncios más relevantes. Entonces, te pido que cheques tu WhatsApp, porque es el medio por el cual nos están haciendo llegar estas actividades. Cabe recalcar, hermanos, que se les invita a seguir participando en las actividades que se tienen entre semana, como las meditaciones diarias que tempranito nos hacen llegar para que las escuchemos, tengamos un tiempo devocional con Dios, o los cultos de oración que se llevan a las 7 de la noche a través de Facebook los días viernes, o los tiempos que tú tienes como familia para leer la Biblia, para orar. Y las comunidades de fe que se están llevando durante la semana, y hay diferentes horarios. Si tú por tus trabajos, por tu actividad, no te acomodas a la comunidad que comúnmente te venías integrando, verifica en cuál se adapta a tus necesidades. Hay el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, si tienes duda, por favor contacta a la hermana
secretaria y ella con mucho gusto te va a hacer también llegar los horarios y los días disponibles. Los días domingos se tiene un tiempo de oración especial, en el cual a las 8 de la noche se está transmitiendo por Facebook. Asimismo, agradecemos a los hermanos que con su apoyo siguen aportando a la canasta de misericordia. Gracias, hermanos, porque por medio de ellas se les está distribuyendo a las familias que se ha detectado que tienen necesidad. Y si tú, hermano, estás pasando por alguna situación difícil, no dudes en llamar al pastor Abelardo o al hermano León o a los administradores para que le comentes tu situación y se te haga llegar también una ayuda de despensa. No tengas pena, hermano. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Que Dios te bendiga. Y por último, hermanos, vamos a tener nuestra oración final. Les pido que dispongan su corazón. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Jehová Dios, en esta hora, Señor, te seguimos dando gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú nos amas tanto, Padre, que diste la vida de tu Hijo por nosotros. Y nosotros con esa confianza y con esa seguridad, porque hemos creído que Él vive, que Él resucitó. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos que esté escuchando la predicación, que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se encuentra pasando por diferentes situaciones, que tú los sigas guardando, Señor. Asimismo, te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros en nuestras actividades durante esta semana que vamos a comenzar. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por